Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la buena palabra de nuestro Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dice la Biblia: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Amén y amén. Quiero predicar en esta mañana algo que lo he titulado Corrijamos a tiempo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Corrijamos a tiempo. Y para dar esa enseñanza, vamos a tomar una sección de la vida del rey Salomón. No toda, una sección de la vida del rey Salomón. Pero lastimosamente la sección de la vida del rey Salomón que vamos a utilizar, que vamos a usar de base para la enseñanza, tiene una parte que no es tan buena, pero pues tenemos que estudiarlo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy? A la luz de la vida de Salomón, para trabajar la temática de corrijamos a tiempo. Primero vamos a observar a Salomón en un yugo desigual. Segundo, vamos a ver cómo Salomón siguió, al parecer, sin ningún inconveniente. Tercero, vamos a ver hasta dónde avanza el pecado cuando no hay arrepentimiento. Cuarto, vamos a ver las consecuencias de desviar el corazón. Y quinto, vamos a ver la misericordia de Dios. Le voy a invitar que usted tenga ahí el primer libro de Reyes abierto y luego vamos a ir a otros pasajes que están en Deuteronomio, y los de Deuteronomio son los que vamos a proyectar aquí en la pantalla. Entonces, cuando sea Deuteronomio, ojos a la pantalla. Cuando sea Primera de Reyes, ahí en sus Biblias. ¿Listos? Entonces, arranquemos con lo primero. Arranquemos hablando de Salomón y su yugo desigual. Vamos ahí nuevamente a leer el versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. ¿Por qué le digo que hay un yugo desigual en la vida de Salomón, aunque era el rey? Porque ahí está diciendo que Salomón toma por esposa a la hija de Faraón. ¿A quién toma Salomón por esposa? A la hija de Faraón. Y resulta, mis amados hermanos, que la Biblia había dicho ya tiempo atrás en la ley que los judíos, que los israelitas se debían casar entre ellos, no con personas de otras nacionalidades. No por asunto de color de piel, no por posición social, sino por un asunto espiritual, por un asunto de principios espirituales. Porque Israel era el pueblo de Dios, escogido por Dios, conocedor de Dios. Y estas otras naciones eran naciones paganas, adoradoras de ídolos. Entonces Dios dijo: mi pueblo, al que yo rescaté, al que yo liberé, no se contaminará con la idolatría de otros pueblos. Pero resulta que en el versículo que acabamos de leer, Salomón hizo parentesco no con una mujer judía, hebrea, sino que hizo parentesco con una mujer egipcia, con la hija del faraón nada más. Ahora, vamos a comprobar lo que les acabo de decir. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Mire cómo la ley del Señor había establecido lo siguiente. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Vamos a ver cómo la Biblia había dicho: y no emparentarás con ellas, o sea, con esas naciones. Si usted lee los versos 1 y 2, viene hablando de Israel tomando posesión de esos pueblos. Dice: pero no va a emparentar con ellos, no dará
su hija a su hijo, ni tomará a su hija para su hijo. O sea, no van a haber matrimonios mixtos, dijo el Señor. Vamos a apagar los celulares, ¿vale? Déjenlos en silencio para que no nos vaya a interrumpir en la parte donde Dios lo va a bendecir grandemente. El diablo le hace sonar el celular y lo distrae. Entonces, siléncielo. Si tiene ahí la Biblia, tranquilo, pero siléncielo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Se casó con una mujer extranjera. Pero Dios había dicho que eso no se podía hacer. Ahora, Dios no dijo que no se casaran con mujeres extranjeras o con hombres extranjeros, no por un capricho, no por de pronto Dios reprimir a sus hijos, sino porque Dios conoce las debilidades del corazón humano. Veamos ahora el versículo 4, vimos el 3, veamos el 4. ¿Qué pasa si el pueblo de Dios se unía con extranjeros? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dijo el Señor, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dijo, no se van a enlazar en yugos desiguales. ¿Por qué? Porque entonces el Hijo de Dios va a ser llevado a lo que no es. Y cuando el Hijo de Dios se aparta de Dios, lo único que provoca es el furor, la ira de Dios, y que lo acabe pronto. Delicado, ¿verdad? Entonces el asunto de no tener un yugo desigual era un asunto de principios espirituales. No tenía que ver con dinero, con color de piel, con estatus político, no. Tenía que ver con un principio espiritual. Israel no se podía mezclar con pueblos paganos y Salomón se mezcló con una mujer pagana. Ahora, este principio es tan marcado en la Biblia, escúcheme bien, le habla a todos los solteros aquí presentes. Una cosa es la persona que llega al evangelio casado con una persona que ambos eran inconversos, se casaron y llegan al Señor. Pero hablo con los que están solteros en el evangelio. Usted no debe noviarse con muchachas o con muchachos, con hombres o con mujeres, porque no solamente hay solteros muchachos, hay solteros de 40, de 38, de 30, de 25. El caso es que el varón soltero, conocedor de Cristo, no debe noviarse con mujeres inconversas, ni las mujeres inconversas se deben ennoviar con hombres inconversos. Eso lo marcó el Antiguo Testamento, pero eso lo afirma el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6:14. Lo vamos a proyectar. Segunda de Corintios 6:14. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora dice el por qué. Y hay una pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y luego más adelantico dice, ¿y cómo va a ir de la mano Cristo con el diablo? Sí, es lo que sigue. Los otros versos, para parafrasearse, lo dice así. ¿Qué concuerda Cristo con el diablo? ¿Qué concuerda el templo de Dios con los ídolos? O sea que este principio sigue firme. La gente de Dios se casa con gente de Dios. Voy a volver a decirlo. Pues que todos ya están casados en Cristo. Los hombres de Dios se casan con mujeres de Dios y las mujeres de Dios se casan con hombres de Dios. No pueden haber yugos desiguales. Es lo que la Biblia enseña. Porque ¿cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Imagínese usted vamos a poner el caso hablemos primero de un varón. Imagínese usted un hombre con esas ganas del domingo organizarse, irse a culto, y ya trasládese a la escena que usted se casa con una mujer inconversa, que porque es muy bonita o yo no sé por qué tantas cosas, y ella dice, ay no, yo no quiero ir por allá hoy. Si quiere vaya usted. Y usted se viene y adora y alaba, y cuando llega a la casa, ella tiene música mundana que levanta las tejas. Le está enseñando a bailar a los muchachitos suyos.
Usted dice, no, el niño no hay que presentarlo en esos sacramentos católicos, y ella dice, sí, nos vamos para allá. Esa lucha tan tremenda. Hermano, una persona que le apasione servir a Dios. Yo veo aquí muchachos de la iglesia, y no solamente muchachos, pero pongo el ejemplo de los muchachos que se vienen y se están casi todo el día aquí en la iglesia, y que hacen una cosa y que hacen otra, y casados con alguien que ni hermano, ni se arrodilla a orar 20 minutos. Y uno con esas ganas de servir, de avanzar. Y ese yugo desigual. Esa mujer que ni ora, que tiras para el mundo. O viceversa, una señorita que está ahí enamorada de las cosas de Dios, que quiere hacer de todo en la iglesia. Y se casa y el hombre le dice, no, pero vaya por ahí una vez al mes. Si quiere les llevo la cama para la iglesia. Eso debe ser duro. O sea, yo me imagino, esto debe ser una cosa muy dura, muy difícil. Hay gente que llegó a Cristo casada y se convirtió él y ella no, o ella sí y él no. Y esa batalla es dura, ¿cierto? Pero los que están solos, cuidado. Por algo la Biblia lo enseña. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, entonces, ahora, vemos entonces a un rey haciendo algo que no es debido, casándose con una mujer inconversa, entrando en un yugo desigual. Pero no solamente los yugos desiguales son pecado, hay otras cosas que también son pecado. Veamos ese yugo desigual de Salomón como cualquier otro pecado al que en ocasiones el cristiano le abre la puerta. Entonces, Salomón le abrió la puerta al yugo desigual, pero hay cristianos que le abren la puerta a la mentira. Hay cristianos que le abren la puerta a la falta de oración, porque no orar también es pecado. Hay cristianos que le abren la puerta a no leer la Biblia. Hay cristianos que le abren la puerta a no congregarse. Hay cristianos que le abren la puerta, no sé, a la rebeldía. Cristianos que le empiezan a abrir la puerta a las groserías, a la soberbia. Entonces, hay muchas cosas, no solamente los yugos desiguales, que son pecados que de repente los cristianos empezamos a tolerar en nuestras vidas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces ya el día de Dios salimos con un cuento que me voy para allí, que me voy para allá, que me fui por aquí, que el primo, que la prima, que el viaje, que esto, que lo otro. Y ahí vamos, domingo tras domingo, sacándole el cuerpo a buscar la presencia de Dios. Y comenzamos a dar lugar a cosas que no convienen. Ahora, Salomón hizo lo que no era. A veces los cristianos hacemos lo que no es. Damos lugar a situaciones. Yo le decía, a veces los ojos de los cristianos comienzan a descarriarse, porque a veces los ojos de los varones de la iglesia comienzan a mirar más de la cuenta. A veces hay cristianos que empiezan a tener ciertas tentaciones con los celulares y con las redes, y como con ganas de darle clic por ahí donde no tienen que dar clic. Cristianos que a veces se quedan hasta tarde de la noche pegados a los celulares, y ahí y la tentación de ponerse a ver cosas que no sirven. Ahí van abriendo puerticas. Damas de la iglesia que de repente ya comienzan como a tirar la modestia para un lado y comienzan como a buscar las modas del mundo, como cositas como esas. De pronto la hermanita que por ahí alguien le escribió un mensajito como comprometedor y apenas le da risita, pero lo deja ahí y no tranca, no frena esa situación. Hay muchas áreas en que los cristianos a veces abren puertas y dan licencias al pecado. Pero, curiosamente, puede pasar como le pasó a Salomón. Salomón, aunque está en un yugo desigual, las cosas siguen aparentemente bien. Ojo con esto. Salomón entra en un yugo desigual, es pecado, no había que hacerlo. Pero sin embargo, las cosas siguen a la perfección. Volvamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. Ustedes tienen ahí primer libro de Reyes, ¿verdad? Después de que dice que trajo a esta mujer a la ciudad de David, dice, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. A pesar del yugo desigual,
se observa a un Salomón construyendo los muros de Jerusalén, construyendo su casa y construyendo el templo. A pesar de que está en un yugo desigual, váyase al capítulo 3, versículo 4 en adelante, la Biblia dice que Salomón fue a Gabaón para ofrecer holocaustos a Jehová y Jehová se le apareció. Dios se le manifestó en sueños y le habló. Y Salomón le pidió sabiduría y Dios le dijo, se la doy y se la doy, pero como a nadie se le ha dado en este mundo. Un Salomón que está en yugo desigual, pero es un Salomón que construye, hasta templo está construyendo. Un Salomón que tiene encuentro con Dios y recibe sabiduría como ningún otro rey en la historia. En el capítulo 4, versículo 22 en adelante, habla de la provisión que tenía el rey. Eso es una cosa de locos. Eso había abundancia cual usted no se imagina. Ahora entonces el texto me muestra que no solamente hay construcciones, que no solamente tiene un encuentro con Dios y recibe sabiduría, sino que hay abundancia en su reino. Pero cuidado, todo esto sucede a pesar de que Salomón ha cometido un pecado. ¿Cuál es el pecado que ha cometido Salomón? Un yugo desigual, casarse con una mujer que no era del pueblo de Dios. Aquí puede surgir una pregunta. ¿Será que entonces eso no era tan pecado como dicen? ¿Cierto? Una pregunta que puede surgir es, pero si Salomón está edificando, si Salomón se encontró con Dios y recibió sabiduría de Dios, y si Salomón tiene provisión en abundancia, o sea que Salomón está bien. O sea, eso indica que el yugo desigual tal vez no es el pecado que nos pintaron. Tal vez el yugo desigual Dios no lo vio, o tal vez es que Dios tiene a Salomón como hijo consentido. La gente pudiera pensar eso, pero ninguna de las anteriores es verdad. Y así en ocasiones nos puede pasar a nosotros los evangélicos. Hacemos una cosa mala y a la otra semana Dios nos bendice. A veces uno hace lo que no es y le sale tremendo empleo, que ni el fiel de la iglesia lo ha conseguido. Alabado sea Dios. A veces uno se comporta mal y Dios de repente, hermanos, lo pone a danzar y a hablar en lenguas. Le dan un privilegio para que predique en la iglesia, para que sirva en la obra. Entonces como que la persona dice, o sea que soy el consentido de Dios porque pequé y no me hizo nada. Porque allá en el texto que leímos de Deuteronomio dice que Dios destruiría a esa persona. Pero yo no veo que le haya pasado ninguna destrucción todavía a Salomón. Y hay mucha gente que ha abierto puertas, que ha pecado, que ha dado licencia para el pecado. Y al contrario, lo que los vemos es prosperar, crecer, avanzar hasta con ministerios de milagros, de señales. Pero no es ni que sean los consentidos de Dios, no es que el pecado no sea pecado y no es que Dios no se dio cuenta del pecado. Lo que pasa es lo que dice Joel 2:13. Vamos a ver qué dice Joel 2:13. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Sabe qué era lo que estaba experimentando Salomón? La misericordia de Dios. Porque mire que él es lento para la ira. Es grande en misericordia y se duele del castigo, porque es que Dios dice, es que este cuerazo le va a doler. Algo cuando usted tiene de pronto a un hijo muy cansón, dice, le doy con la vara. Le doy con la vara, no me haga daños, no moleste, compórtese bien. Porque usted como padre sabe que eso le va a doler, que usted no quiere que él sienta dolor. Pues Dios
antes de poner su mano y de disciplinar, Dios dice, cambie, corríjase. Por eso el nombre de la predicación, ¿cómo es? Corrijamos a tiempo. Corrijamos a tiempo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios con Salomón? Dándole una espera para que Salomón reaccionara. Para que Salomón dijera a Dios, bueno, ya me casé igual con esta mujer, pero perdón, Señor. Recuerde usted que arrepentimiento, que conversión tiene que ver con confesar, pero con cambiar. Y lo que Dios esperaba era un cambio en Salomón, un arrepentimiento profundo. Lo que Dios espera de un cristiano cuando un cristiano peca es que el cristiano entre en razón y se arrepienta. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo ideal es que usted no se ponga a meterse en pecado, pero si usted peca, arrepiéntase y hágalo pronto, corríjase pronto. Hay que corregirnos pronto. Todos podemos pecar, pero hay que corregirnos pronto. Y esa corrección es un arrepentimiento, o sea, un dar la vuelta. Ya no más, por ahí no sigo. Dios mío, yo porque estaba siendo grosero si soy hijo tuyo. Por esta boca no puede salir bendición y maldición. No, no más. Me arrepiento y no más, Señor. Le pongo un candado a estos labios, pero ahora solo saldrán palabras de bendición. Dígame amén. Entonces, eso es lo que Dios estaba esperando que sucediera con Salomón. Y es lo que Dios espera que suceda en muchas oportunidades con nosotros. Pero cuando usted hace lo que no es y aparece una bendición al otro día, no es que el Señor no haya visto su pecado, es que simplemente su misericordia se está prolongando sobre su vida, como se prolongó sobre la vida del rey Salomón. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es misericordioso. Bueno, ahora, la idea es que nosotros lleguemos hasta este punto. Si nos equivocamos, rápidamente vamos a arrepentirnos y a restaurarnos en Dios. Pero eso no sucedió con Salomón, y ya se lo voy a mostrar. Eso no sucedió con Salomón. Y como Salomón no se arrepintió, el pecado avanzó. Ese es el problema de no parar a tiempo. Que un pecado amarra a otro pecado. Como la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo. Entonces, eso es como una especie de cadena. Un pecado amarra el otro y amarra el otro y amarra el otro. Y cada vez más son las personas que también se ven afectadas por esa cadena de pecado y de maldad. Porque es que el pecado no me afecta solo a mí. El pecado comienza a afectar a los que me rodean. Y comienza a afectar aún a mi propia descendencia. Por eso el pecado no sirve. No sirve para mí y no sirve para los que yo amo. Bendito sea Dios. Mire entonces que Salomón no se arrepiente, tal vez al ver las riquezas, la sabiduría, la fama, él diría, las cosas van bien. Y ahora su pecado comienza a agrandarse. Primer libro de Reyes, pero vámonos al capítulo 10. Vámonos al capítulo 10. Y vamos a observar el verso 27 al 29. Del verso 27 al 29, la Biblia dice que Salomón comenzó a amontonar riquezas. Óigame bien. ¿Qué hizo Salomón? Amontonó riquezas. Y comerció con caballos. Y la ruta comercial que tenía era el camino a Egipto. Y eso fue un negocio muy próspero. Usted me dirá, ¿y cuál es el pecado que el rey amontonara riquezas y que negociara con caballos? Pues el problema era que Dios le había dicho al pueblo de Israel que cuando hubiese rey en esa nación, el rey no podía realizar ese tipo de comercio.
Es algo así, vamos a hacer un cuadro imaginario. Es como si Dios dijera: los evangélicos no podrán vender lentejas en sus tiendas. ¿Por qué? No, pues Dios decidió que no. Porque las lentejas nos recuerdan yo no sé qué cosa, listo. Entonces, cuando un evangélico agarra a vender lentejas, en el ejemplo imaginario que estamos haciendo, así venda mucha lenteja, así consiga mucha plata vendiendo lentejas, está en contravía de lo que Dios dice. Entonces, ahí está diciendo el texto que Salomón amontonó, dice que la plata era como piedras. Eso era por arrumes. Y comerciaba con caballos en la ruta a Egipto. Ahora allá estamos con Deuteronomio, ¿no? Entonces allá, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16. ¿Qué le había dicho la Biblia a los reyes? Pero él, hablando del rey, no puedo leer todos los versos desde el 11 porque se nos va mucho el tiempo, pero esto está enmarcado en la enseñanza que dejó Dios en la ley para los reyes. Dijo: pero el rey no aumentará para sí caballos. ¿Y qué era lo que estaba aumentando Salomón en allá? Caballos. Dice: ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Y cuál era la ruta comercial? La ruta de Egipto. Dice: porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ya, Dios dijo: por ahí no vuelvan jamás. Así sea por plata, no. Y Salomón, como vio billete, comercializó caballos por esa ruta y acumuló mucho dinero, cosa que Dios le había dicho que no debía realizar. Entonces, arrancó con un yugo desigual. No se detuvo y después, con el tiempo, comenzó a hacer comercio ilegal ante los ojos de Dios. Tampoco se detuvo y vamos a ver qué pasó. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. No, ahí dejémoslo. Aquí manejamos Deuteronomio, allá manejamos primer libro de Reyes. El 11:1, mire: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, el texto lo aclara. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes, oiga, aquí el versículo 2 va a repetir lo que Deuteronomio había enseñado. Mire: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, el texto es claro que Dios desde los tiempos de Moisés dijo: con inconversos no. Y el texto dice que a esas inconversas fue las que Salomón se juntó con ellas y se juntó con mucho amor. Mire la cadena. El primer yugo desigual con la hija de Faraón. El comercio ilegal ante los ojos de Dios. Y ahora un yugo desigual sin freno. ¿Se da cuenta cómo un pecado, cuando no se para a tiempo, encadena a otro, encadena a otro, encadena a otro? Ahora veamos la primera parte del versículo 3. Y tuvo, mire la media canastada de mujeres que tuvo este hombre: 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Hasta ahí, no mire más del texto, ahorita hablamos del resto. Ahora, yo sé, en esos tiempos bíblicos, los reyes podían tener las mujeres que no tuvieran hijos y marido. Solteras, se podían casar con cuanta mujer soltera quisieran y pudieran mantener. Pero este tipo se metió, fue con puras extranjeras.
Y como lo que Dios dice se cumple, se cumplió lo que Dios dijo. Dios dijo en Deuteronomio: no se me junte con esas mujeres ni con esos hombres, porque le van a desviar el corazón a los ídolos. Usted se va a apartar de mis caminos. Al final del versículo 3, ¿qué es lo que dice? Léalo usted fuerte. Se cumplió la sentencia, la advertencia de Dios se cumplió para mal. Ahora el gran rey Salomón, el gran rey de Israel, se le desvió el corazón. ¿Y quiénes fueron el instrumento para que el corazón se le desviara? Las mujeres inconversas. ¿Pero qué le había dicho Dios? Desde Deuteronomio: hombre, que no. ¿Es que no hay más mujeres en Israel? Yo hago un paréntesis. Muchachos, ¿es que no hay mujeres en el evangelio? Que tienen que irse a buscar mujeres en el mundo inconversas a ver si las convierten. Ay, Señor, Dios los guarde y los ayude. Muchachitas, ¿será que no hay cabezoncitos en las iglesias? Hay algo feos, pero salen buenos. Alabado sea Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Feo, pero que camine con Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo he visto unas después con un maquillaje como muy profundo, diciendo: ¿por qué me metí con este inconverso? Con este disfrazado de evangélico. Yo he visto mujeres evangélicas, ve hermano, con estos aparaticos, con pañuelo en mano, llorando, no 1 año, ni 2 años, años, por haberse metido con cristinitos. Y he visto hombres que han tenido hasta ministerios llorando por haberse metido con mujeres que supuestamente eran cristianas. Mire, cuando una muchacha le diga a usted: no, yo con usted voy a la iglesia, olvídese, mijo. Cuando un muchacho le diga a usted: ah, no, yo también voy a la iglesia, olvídese. Eso no hay como el que camina solito con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús. Usted me dirá: hay algunas excepciones. ¿Cómo es que dicen? Entre 1001, entre 100 ninguno. Así que no juegue a ese cuentico de la excepción. Tremendo. El verso 4 al 8, mire por ejemplo el verso 4 tan triste, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Oiga, pero David pecó, pero David paró a tiempo el pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? Y Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, Él quiere que paremos a tiempo. Fue lo que hizo David. Y Dios, en repetidas oportunidades en la Biblia, dice: mire, yo no acabo con tal cosa por amor a David, mi siervo. Pero con Salomón no fue así. Salomón pecó, y como la abundancia seguía, el hombre siguió contento. Y llegó el momento en donde su corazón se desvió. Y el verso 5 muestra que Salomón levantó altares a todos esos dioses paganos, hermanos. Qué triste. El rey de Israel, el hombre sabio de Dios, patrocinando la idolatría en Israel. Era el promotor de la idolatría en Israel, levantando templos a los dioses de sus mujeres. Muy triste. Usted ve versos 5, 6, 7, 8. Usted ve a Salomón patrocinando la idolatría en Israel. Pero lo que yo voy es a decirle que un pecado abraza otro pecado, y ese pecado abraza otro pecado,
Y la ecuación siempre va a terminar con que el corazón se aparta del Señor. Ahora, cuando Salomón ya se desvía, vinieron consecuencias. Y es de lo que nadie quiere hablar. Pero las consecuencias vienen. Y era lo que Dios quería evitarle a Salomón. Y no solamente a Salomón, sino a todo su pueblo de Israel. Y hoy a nosotros, Dios nos dice, no le dé licencia al pecado. Porque una licencia de pecado es un peligro. Y si usted le ha dado licencia al pecado, frene hoy, por favor. Pídale perdón a Dios hoy y deténgase y dé la vuelta y reconsagre, dedique su vida al Señor. Pero no siga. No siga, porque otro pecado va a venir detrás. Y luego va a venir otro. Y luego ese corazón se va a desviar. Y luego vienen las consecuencias. Y Dios no quiere que esas consecuencias vengan. Leímos allá en Deuteronomio que Dios se enojaría, ¿cierto? Que el furor de Jehová venía. Uy, hermano. O sea, esa palabra, furor de Dios, es algo así como de Dios. Dios es amor, pero la Biblia dice que hay algo que se llama la ira de Dios. Qué miedo la ira de Dios. Y la Biblia habla de los tiempos finales de la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. O sea, esto de la ira de Dios no es un cuento, es una realidad. Dios se enojó. Capítulo 11, verso 9 de primer libro de Reyes. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Después de que el corazón se desvía a la idolatría por los pecados que había venido cometiendo, ahora dice la Biblia que Jehová se enojó contra Salomón. Se comenzó a cumplir Deuteronomio. Lo que pasa es que no se cumplió a la otra semana. Lo que pasa es que la gente a veces hace lo que no es, no se detiene porque no ve que a la semana le pase nada. Venga, yo como que comencé por ahí a molestar a una mujer que no era mi esposa y a mí no me ha pasado nada. Eso como que se puede hacer y no pasa nada. No, lo que pasa es que Dios es misericordioso y le está diciendo, despiértese, hermano, ¿qué le está pasando? Arrepiéntase, enderézcase. Pero si la persona no, eso pasa un tiempo como que no hay nada. Pero llega el momento donde el Señor dice, venga que tenemos que hablar usted y yo. ¿Se acuerda que yo le enseñé mi palabra? Y le dije que por ahí no era. Sí, Señor, bueno, hoy vamos a empezar a ajustar esas cuentas. Mire, mi hermano, el Señor llegó el momento en que se enojó con Salomón. Pero no solamente se enojó, mire lo que pasa en el versículo 11. Vaya al final del versículo 11. Primer libro de Reyes 11:11. Vaya al final del verso 11. Dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Sabe? Dios se enoja. Y ahora Dios le dice, y el reino tan lindo se rompe, se divide. Y efectivamente, después de que Salomón se muere, su hijo reina y al hijo de él le dividen el país. Y ojo, no sucedió la división en los tiempos de Salomón. Y Dios mismo le dijo, no será en su tiempo por amor a David su padre. Nótese cómo el amor de Dios por David hizo que no pasara nada en el tiempo de Salomón. Le dijo, pero el reino se rompe. O sea, y Salomón se fue a la tumba diciendo, el reino se va a romper por mi culpa. Él se fue a la tumba y él sabía, el reino se lo van a romper a mi hijo por culpa mía, por culpa de mi pecado. Pero no solamente el reino se iba a romper después de que él muriera, sino que Dios, óigame bien, no Satanás, Dios le levantó enemigos que lo atormentaran.
Una cosa es que el diablo se levante. Cuando el diablo se levanta, usted le dice, fuera en el nombre de Jesús, y el diablo huye. Pero aquí dice la Biblia que fue Dios el que le levantó a esos enemigos. O sea que ahí no valía reprendida. Era Dios mismo el que le había levantado a esos enemigos. ¿Lo vemos? Ponga sus ojos en el verso 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿Quién fue el que le levantó el adversario? El mismo Dios. ¿Y cómo se llamaba? Adad. Vamos al verso 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, otro. ¿Quién se lo levantó? Dios mismo. Y Santo Padre. Y en el 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el que luego le rompió el reino al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Dios le dijo, me enojo contra usted, porque le di tiempo para que se detuviese y no se detuvo. Ahora el reino se va a romper y van a haber 3 enemigos que yo voy a levantar que le van a hacer la vida imposible por causa de su pecado. Mire, sí, Salomón, no sé, el fruto de su juventud, de estar nuevo en el reinado, se equivocó por diplomacia, por una alianza estratégica, se casó con la hija de Faraón, pero entendió que no era así, pidió perdón y paró. Todo esto que les acabo de enseñar no hubiese sucedido. Pero como Salomón no corrigió a tiempo, eso se agrandó. Y mire a dónde llegó. Viejo, descarriado prácticamente y con enemigos encima. Pero me falta el último punto que le prometí, la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Salomón al final se puede arrepentir y Dios lo perdona. Vamos a Eclesiastés 12, del 12 al 14. Eclesiastés 12, del 12 al 14. Mire, Eclesiastés, ¿quién lo escribe? Salomón. Ya al final, él dice esto: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: el hombre sabio dice, tanto estudio a la hora, lo único que es cansar la carne. Pero lo importante es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, dígaselo a Salomón después de la reprendida que le pegó Dios, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón al final se logra arrepentir y en su escrito registra lo que aprendió en su corazón, que lo importante era temer a Dios y guardar los mandamientos. Y él hace ese escrito para que personas como usted y como yo reflexionemos, que podemos ser muy sabios como lo fue él, que podemos ser muy doctos como lo fue él, pero que si no guardamos la palabra del Señor, de nada sirve. Y Salomón dice, de Dios nadie se escapa. Dios traerá toda obra a juicio. Mis amados, la gracia de Dios siempre está presente, pero nosotros debemos accionarnos pronto para evitar dolores innecesarios. Todos pecamos, yo he pecado, yo creo que usted también. Pero lo que Dios nos dice es que debemos ser entendidos, arrepentirnos y parar a tiempo.
Y no permitir que eso se vuelva una cascada de pecados. Porque de lo contrario, el corazón cada vez se desvía más. Y entonces Dios tiene que cumplir esa palabra que nos había advertido. Esa palabra donde el reino se quiebra. ¿Quiere que le cuente una cosa? Hay ministerios que se han partido y nunca más han vuelto a ser los mismos. Hay hogares que se han partido y nunca han vuelto a ser los mismos por un pecado que se metió. Hay economías que se han partido por algo que se hizo mal. Mis hermanos, a veces hay enemigos, azotes que Dios permite que vengan contra uno porque uno ha hecho lo que no es debido y no se ha detenido a tiempo. Yo no sé cuál sea su situación. A veces nosotros tomamos tan livianamente el mensaje de Dios. Y lo voy a decir con todo respeto, a veces las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, cuando están frente a un mensaje bíblico, pareciera que todo lo saben. Entonces sucede como los patos cuando les echa uno agua, apenas rueda, pero eso no les entra nada. Y hay mucha gente que a veces toma la Biblia como un mensaje cotidiano y escucha y escucha y escucha, pero no actúa sobre lo que escucha. Mi hermano, yo quiero decirle algo a usted en esta mañana antes de que se vaya para su casa. Dios ha tomado nota de cada sermón que usted ha escuchado y que yo he escuchado. Mi hermano, o usted está muerto, porque cuando alguien predica y Dios me pisa un callo, yo lo siento. Y yo digo, Dios mío, Señor, me estás hablando. Pero yo no sé si es que usted escucha, y yo veo gente que sigue en fornicación, que sigue en adulterio. Hay gente que dice, aquí esperando que Dios haga la obra. No, es que ya Dios hizo la obra en la cruz. Ahora la obra la hace usted, apartándose del pecado. Ahora usted es el que tiene que romper con eso que no sirve. O sea, a mí me atemoriza y yo digo, Dios, ¿qué pasa? Hay gente que escucha que no debe ser inmoral en su forma de vestir. Pasa un año, pasan 2 años y siguen en la misma. Y los meten allá al discipulado, una enseñanza particular para ellos y siguen en la misma. Y uno dice, Dios, ¿por dónde va la palabra entonces? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hay que buscar, hay que meternos, hay que estudiar. Mire que Dios va a hacer algo con su vida. Nada. Amada iglesia, Dios está tomando cuenta de las veces que Él nos habla. Y voy a decirle algo, romper con el pecado le cuesta. ¿Será que no? Claro que cuesta. Porque uno se acostumbra al pecado. Y recuerde que el pecado es un engaño. Y recuerde que el pecado es la obra del diablo. Y el diablo es el padre de la mentira. Entonces el diablo le dice, mire, esto es lo bueno. Y la persona lo asimila. Pero resulta que llega el que sabe y le dice, no, lo bueno no es eso, lo bueno es esto. No, se siente raro si suelta lo otro y agarra esto, porque el engaño del pecado lo cegó, porque detrás del pecado está Satanás. Necesitamos despertarnos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cristianos que ya no oran.
líderes que no doblan sus rodillas delante de Dios. Líderes que se quedan de etiqueta, mi hermano. Apenas papel ahí que pastores, evangelistas y muchos líderes. Yo soy líder de tal cosa, pero no hay presencia de Dios. Porque no hay oración, porque no hay palabra, porque no hay temor, porque no hay reverencia, porque no hay tiempo para Dios. Pero Dios nos está hablando de la necesidad de parar a tiempo. De parar a tiempo. El hecho de que Dios se haya glorificado muchas veces en nuestra vida, a pesar de no andar muy bien, no significa que Él nos esté aplaudiendo. Él lo que nos dice es: los amo y estoy extendiendo mi misericordia. Arregle su vida, por favor. Yo he visto personas a punto de descarriarse danzando y hablando en lenguas. A un pelo de descarriarse. Danzando y hablando en lenguas. Y el que no sepa dice: uy, qué tipo tan ungido. Ungido, es que se lo lleva el diablo ya de la nariz. Y el que hasta uno mismo dice: ¡guau! Y está casi ya afuera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me toca a mí que estoy buscándolo? No. Escúcheme, es que Dios le está diciendo a esa persona, ahora, al que vea danzando, hablando en lengua, ese es el que está, que mejor dicho, no, le estoy poniendo, aquí todavía no hay de esos, alabado el nombre del Señor. Fueron unos que ya se descarriaron lastimosamente. No, sí, verdad, ¿para qué le digo mentira? Sí, la verdad es esa. Sí, hermano, yo veía gente danzar por ese salón para arriba, abajo, y habla en lenguas y danza, y qué fuego. Y en la casa los ojos no oraban. Y haciendo cositas que no eran. Y hoy están descarriados, hoy están afuera. ¿Y por qué los tocaba Dios? Porque les estaba diciendo: hijo, hija, te amo, mira mi presencia. Esto no lo hay en el mundo, esto no lo hay en otra parte. Gózate conmigo, quédate acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Jesús. ¿Se acuerda lo que hizo Jesús con Judas en la cena? Le dijo: usted es el especial acá. Ese acto de darle ahí era el especial. Le dijo: usted es el especial acá, Judas. Pedro lo mataron por Cristo. Y Pedro no tuvo la experiencia de que Jesús le pusiera el bocado de pan en la boca. Pero el que lo negó tuvo esa experiencia. O sea, el Señor diciéndole: lo amo. Siempre estuvo mi misericordia extendida. Yo he conocido personas que han tenido experiencias espirituales que yo ni por los tobillos las he tenido. ¿Y sabe dónde están hoy? Descarriados. Personas con dones que uno dice: uy, yo tuviera medio doncito de ese, Dios mío, haríamos maravillas. Y están apartados porque no pararon a tiempo. Hay que saber parar. Pero le digo una todavía mucho mejor: ni siquiera se unte para no tener que parar. ¿Cuántos alaban a Dios? Sino para avanzar y correr en el proyecto de Dios con su vida. Colóquese de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria. Te damos alabanza y adoración. Gracias, oh Rey. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Señor, para siempre es tu misericordia.
Para siempre es tu fidelidad. Recibe la adoración, Dios mío. Le voy a dar 2 minutos ahí. Si tiene que decirle algo a Dios con respecto a esta palabra, dígaselo al Señor. Vamos, dígaselo a Dios. Si usted le ha estado dando lugar a cosas que no son, pídale perdón. Dígale: Señor, yo necesito parar a tiempo. A veces uno se descuida en áreas. A veces no son cosas tan graves, pero es mejor corregir, así sean cosas aparentemente pequeñas. A veces es negligencia al orar. Mi hermano, a veces uno hace cuentas y lleva 2, 3 días y no ha orado con juicio. A veces es la lectura de la palabra. A veces es prestar un servicio no de la mejor manera. A veces son problemas en la pareja, demasiadas contiendas. A veces son ojos que comienzan a desviarse hacia el pecado, hacia la codicia. A veces son mentiras. A veces es no honrar a Dios con las finanzas. Tengo deudas, tengo recibos y vamos descuidando cosas. Ya no nos comprometemos de pronto como antes. Ya como que nos da lo mismo si hay fuego o no hay fuego. Hay otras personas pisando terrenos más delicados, terrenos de adulterio, de fornicación. Y den vueltas y den vueltas. Dios mío, por favor, ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia. Ayuda al pueblo, Señor, que tanto ha escuchado tu palabra. Dios, y permítenos caminar con temor y temblor. Permítenos, Señor, levantar nuestros ojos al cielo y decir: perdónanos, perdónanos. Necesitamos renovación, Señor. Indakia Shomakaya. Necesitamos renovación espiritual. Necesitamos, Señor, valentía para tomar decisiones y decir: no voy más con esto. Para salir del alcohol, para salir de la mentira, para salir de la pornografía, para salir de tantas cosas que el diablo trama a veces contra el pueblo. Dígale: Señor, hay que tomar decisiones. A veces hay que entrar a ayunar. A veces hay que entrar días en ayuno y decirle: Dios, aquí estoy, rompe con eso. Saca eso de mi corazón, no lo quiero más. No quiero más esas fiestas mundanas, quiero morir a eso, Dios mío. Señor, el tiempo se acaba. Tú me quieres usar en este último trecho que queda de vida. Señor, por la Biblia vemos que los tiempos son muy cortos. Ayúdenos, por favor, a ser fieles. Ayúdenos, por favor, a caminar con usted de la mejor manera. Señor, gracias, gracias por esta palabra que nos lleva, Señor, a reflexionar profundamente. Yo te necesito como ministro del Evangelio, como hijo tuyo. Yo te necesito. Que no se apague el fuego, Señor. Que se mantenga ese fluir de tu presencia. Oh, hermoso Dios, te alabamos. Que aquí no haya un montón de religiosos, sino que seamos gentes amantes de tu presencia. Gente enamorada, Señor, de las cosas tuyas. Gente de corazón humilde, de corazón sincero. Que cuando no podemos te decimos: danos las fuerzas porque yo no puedo. Que cuando pecamos decimos: perdóname porque pequé. Un pueblo que sabe humillarse ante su Dios y que sabe adorarle. Recibe la gloria en esta mañana, en esta tarde, en este día, Señor.
Alabanzas a tu nombre, Señor, alabanzas a tu nombre. Hable con Dios. Hay un momento bonito en la presencia de Dios. Hay un momento especial en la presencia de Dios. Dios todavía hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Dios todavía levanta personas para su gloria y su honra. Dios todavía usa a sus siervos y a sus siervas. Dios todavía llama gente al ministerio. Dios todavía levanta pastores. Dios todavía levanta misioneros. Dios todavía levanta evangelistas, maestros. Oh Señor, recibe gloria y honra. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Señor, delante de tu presencia, Señor, nos humillamos, postramos nuestro corazón delante de ti, oh Dios. Señor, como dice el profeta, no rasgamos el vestido, rasgamos el corazón y te decimos: Dios, por favor, danos fuerzas. Dios, por favor, ayúdanos. Dios, por favor, danos fuerzas. Dios, por favor, ayúdanos. No son tiempos de mirar atrás, Señor. Señor, dale fuerzas a las manos caídas de mis hermanos. Aquel, Señor, que estaba batallando, dale victoria, dale victoria, dale victoria. Entra en mi presencia, te dice el Señor. Oh, aleluya, recibe gloria y alabanza. Oh, maravilloso es tu nombre. Adoremos a Dios con algo bien bonito, algo bien profundo. Algo bien profundo. Aleluya, recibe gloria, Señor. No importa que el tiempo se vaya, estamos adorando a Dios. Comience a hablar con Dios. Comience a hablar con Dios. Comience a hablar con Dios, por favor. Si usted va a coger con afanes, váyase. Que se queden los que quieren adorar un momentico más a Dios. Que se quedó metido en la presencia de Dios. Hoy Saquía Somacaya. Recibe la gloria. Aleluya, recibe la gloria, recibe la adoración, recibe alabanza, Jesús. Como siga hablando con Dios, siga hablando con Dios, siga hablando con Dios, siga orando al Señor. Señor, recibe gloria, recibe adoración y alabanza, recibe exaltación, maravilloso Padre. Todavía tú haces cosas grandes. Recibe la adoración, Dios mío, Señor. Recibe la gloria y la alabanza. Recibe la adoración, Dios del cielo. Recibe la exaltación. Entra en la presencia. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Adore a Dios. Para que crezcas tú, y seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Busca a Dios. Busca. Todo lo que soy, Señor, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Búscalo con intensidad. Que crezcas tú. Búscalo con pasión, con entrega.
un quebrantamiento. Quebranta mi vida. Búscalo. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios. A su nombre sea la gloria.